Bienvenidos todos, estoy con mi querida amiga Vero Rocha. Hola. Y vamos a platicar de las 5 leyes biológicas de Hammer, que es una cosa maravillosa. Vero es una mujer que tengo la fortuna de conocer desde el principio de este año, con muchísima experiencia en constelaciones familiares, gestalt, terapia de todos tipos, por todos lados, desde hace más de 30 años. Y es una experta en las 5 leyes biológicas, nos va a platicar de todo eso. Como muy ajeno, es algo que todos tenemos, ¿no? Siempre tenemos un síntoma que nos da información, el cuerpo te está hablando constantemente y luego ni lo pelamos. Hay mucha información ahí que se nos está dando a través de estas 5 leyes y nos va a platicar un poquito de ellas. Bienvenida, mi Vero. Pau, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir esto, y agradezco mucho a las personas que estén viendo esto, porque de veras abrirse a nuevos paradigmas, a conocimiento distinto que no estamos acostumbrados, pues siempre es de alguna manera crecer o evolucionar. Sobre todo tener cada vez más herramientas, ¿no? Que es como que siempre la búsqueda en la que estamos siempre tú y yo, tener más herramientas para respaldar a la gente con la que trabajamos, pero nuestra vida, nuestra familia, etc. Entonces vamos a ver qué más podemos aprender y usar esas herramientas a nuestro favor para no irnos al drama de todo el mundo y tener la información para cambiar las cosas, que al final es lo que queremos, ¿no? Exacto. Entonces platícanos, Vero, ¿qué son las leyes biológicas? ¿De dónde vienen? Ok, mira, las 5 leyes. Las 5 leyes biológicas son un modelo científico, un abordaje a la medicina distinto a lo que ya conocemos, ¿ok? Y las desarrolló un maravilloso médico que en paz descanse y que honro muchísimo, que se llama Reich Gerd Hammer. Alemán. Entonces, imagínense esto, porque su historia, la verdad, es sorprendente, y gracias a una tragedia que vivió, nacieron las 5 leyes biológicas. El doctor Hammer vivía y trabajaba en Alemania en 2 hospitales, me parece, o 3, y tenía una familia, él con su esposa y sus hijos, eran una familia normal. Él se dedicaba a trabajar, y resulta que uno de sus hijos, me parece que su segundo hijo, un día accidentalmente recibe un balazo en una pierna, y es llevado de emergencia al hospital. Un balazo en una pierna que normalmente no tendría por qué haber sido algo fatal, pero después de algunas cirugías y así, parece ser que por negligencia médica su hijo muere. Y además muere en uno de los hospitales donde él lo llevó, que él había trabajado ahí. Entonces, para él, pues esto, imagínate, ¿no? Para él y su esposa perder a un hijo así, siendo médico aparte, ¿no? Aparte de que recibió un balazo de la nada, de repente, sin estar metido en ningún problema, o sea, como la bala perdida, Entonces, pues es algo devastador y muy traumático. Pues al poco tiempo de haber perdido a su hijo, el doctor Hammer desarrolla cáncer testicular y su esposa desarrolla cáncer de mama al mismo tiempo. Y él dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo ni ella ni yo tenemos antecedentes de cáncer? O sea, no hay explicación. Hay algo más aquí. Y él dice, aquí hay algo más. Y entonces él se pone a investigar y empieza como que a juntar casos de diferentes. Evidentemente empezó con los casos de cáncer como similares al de ella, ¿no? ¿Y qué pasó que desató esto, no? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué pasó? Bueno, pues evidentemente después de empezar a investigar a lo largo de muchos años, o sea, el accidente pasó en 1978, pues él después 10 años más empieza a investigar, y en ese pasar de los años empieza a desarrollar las 5 leyes, ¿no? Y en donde pues él se da cuenta de que sí, lo que nos pasa nos afecta, ¿no? No solo emocionalmente, no solo mentalmente, sino físicamente. Y que sí, que para él, el cáncer que él tuvo y el cáncer que su esposa tuvo tenía que ver con la pérdida de su hijo. Y al empezar a investigar con diferentes pacientes, pues imagínate, en ese entonces, él empieza además, o sea, en los 70, finales de los 70s, 80s, ¿ok? Su hijo recibe el balazo en el 78. Entonces, él empieza a ser muy criticado, perseguido, toda la comunidad médica, ¿no? Convencional, que le dicen, ¿cómo metes las emociones? ¿Cómo? Y él decía, yo estoy convencido y voy a seguir investigando, porque además empezó a hacer comparaciones, los estudios de cada persona. Los que tuvieron cáncer como yo, de testículos, los que tuvieron cáncer de mama, los que tuvieron en el hígado, en los pulmones, empezó además a revisar todos sus estudios y sus imágenes, o sea, los escáneres que tenía de diferentes enfermedades, y empezó a encontrar muchos patrones que se repetían. Y empezó a hacer como investigación de campo, hablando con las personas de, oiga, usted que tuvo este cáncer en el hígado, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó 3 años antes, más o menos, ¿no? Exacto, y empezó a encontrar muchas coincidencias, al grado de que hoy te puedo decir que es algo muy asertivo, y que los médicos que lo estudian dicen, es que es increíble cómo, o sea, es algo que se vuelve ley. No, y al final de cuentas yo creo que hoy día
ya siglo XXI, todos hagamos medicina alternativa, coaching, etc. Tenemos ya más información de que todo lo que pasa en tu vida tú lo vas creando, lo que pasa con tu cuerpo tú lo vas creando. Exacto. Estamos todos conectados. Esto empata con todo lo que tú haces muchísimo. Te va a encantar porque sí es muy lógico, impresionante. O sea, ya como que ya es muy lógico. Todos estamos conectados, sin duda. Entonces, lo que te afecta a mí me afecta a mí porque estamos todos conectados y en un sistema familiar aún más, ¿no? Muchísimo sentido. Pero platícanos ahora cuáles son esas 5 leyes. Ok. A ver, antes que nada, pues las 5 leyes biológicas son muy profundas. Hay que estudiarlas. Esto va a ser una embarradita. En serio, ¿no? esto va a ser como, sí te las puedo describir, sí las puedo escribir. Antes que nada, lo que quiero decir es que a veces con los médicos hay mucha fricción, ¿no? En esto. Entonces, quiero aclarar muchísimo y enfatizar que esto no excluye a la medicina convencional. Las 5 leyes no están en contra, ¿no? Claro. De la medicina. Es algo que suma. Claro. Y es algo que ayuda a entender nuestro cuerpo, nuestros síntomas o lo que nos pasa desde otro lugar. Exacto. Pero, o sea, siempre vamos a tener que ir a un hospital si me rompo el pie a que me enyesen, ¿no? Siempre va a haber esa elaboración. Claro, ¿no? Y todo es multifactorial, eso es muy importante. No es una cosa, ¿no? Tiene reflujo, no es porque comiste chile, hay mucho más. Ajá. Entonces yo siempre lo que digo, no es unifactorial, es multifactorial. Hay mucha información y las 5 leyes te dan más información a cualquier síntoma que tú puedas tener. Y algo que me parece increíble es que hoy en día, gracias a Dios, tanto, o sea, la medicina, la neurociencia y muchas otras áreas ya están interrelacionando cómo es importante las emociones, lo que pensamos y lo que me pasa y cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿no? O sea, ya hay muchos estudios y cada vez más que hablan de ya esto. Ya no está fumado, ya como que todo el mundo tiene esa información. Gracias a Dios también ya hay muchos médicos que se están bien abriendo a esto, ¿no? Cuando yo llevo 2 veces que tomo este curso, ¿no? De las 5 leyes y cada vez hay más médicos tomándolo y para mí es maravillante, increíble ver que se abren así y ver sus rostros, ¿no? De wow, ¿cómo nadie me había dicho esto? O sea, para mí es algo que celebro y hace sentido, aplaudo. Hace sentido. Entonces, pues bueno, lo quería decir porque quien quiera que esté oyendo esto no excluye ni va en contra, ¿ok? Entonces, a ver, la primera ley. Bueno, ya después de que le pase esto al doctor Hammer y que estudia y todo esto, la primera ley sale de aquí. Siempre que vivamos un evento que sea muy fuerte, ¿no? Que sea algo que me agarre en curva, traumático, que no me lo esperaba. Un evento muy inesperado, abrumador, que me sobrepasa y que lo vivo en soledad. O sea, esos 3 componentes, que es inesperado, que no sé qué hacer, que me sobrepasa, que no sé cómo responder y que además lo vivo en soledad, mi cuerpo va a tener un desequilibrio. ¿Ok? O sea, en mí va a haber un desequilibrio. Okay. Ese desequilibrio hace que yo además responda de alguna manera a manera de congelamiento, huida o agresión. ¿Ok? Es como, o sea, o me defiendo, o salgo corriendo, o me congelo. Y eso, no sé si lo han visto, pero en la naturaleza pasa así, ¿no? Hay animales que son muy buenos para responder y para atacar. Hay animales que se congelan para pasar desapercibidos y ver se camuflajean, ¿no? Exacto, no, y literal se congelan, o se hacen el muertito. Sí. Y hay animales que salen chutando, depende, ¿no? La cosa es esto. Eso quiere decir que nos ponemos en modo de supervivencia. Modo de supervivencia es esto que te acabo de decir. Pero ¿qué crees? Cuando le pasa eso en la naturaleza a un animal, se congela, ataca o se va corriendo, eso pues ¿qué dura? Dura unos minutos, ¿no? En lo que se defiende y pues igual y salva su vida. En lo que la libra. Ajá, en lo que la libra, exacto. Pero ¿qué crees? Nosotros, por alguna razón, cuando nosotros estamos en estado de desequilibrio y no sabemos cómo apoyarnos y no sabemos qué hacer y entramos en este modo de supervivencia, a veces duramos ahí. Ahí te quedas, ¿no? Días, semanas, meses, años. ¿no? Y esto es lo que nos lleva a unos estados de estrés súper intensos, a unos estados de estrés que nuestro cuerpo no puede seguir sosteniendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí empiezan a aparecer síntomas. O sea, después de estados prolongados donde estuvimos en modo de supervivencia. Que estás en ese sometimiento de estrés del sistema nervioso, pánico. Nuestro cuerpo va a buscar una respuesta a enfrentar este estado y también va a buscar una respuesta para avisarnos y para que algo pase, que lo saquemos de ahí. Claro. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la primera ley, dice que cualquier evento que me toma inesperadamente y que es muy fuerte, abrumador, denso, que no puedo con él, que para mí me sobrepasa,
y que además lo vivo en soledad. Vivirlo en soledad quiere decir que no tuve a nadie con quien compartirlo. Sí, que no tienes un respaldo terapéutico, aunque familia, y amigos, deja tú, ¿no? Puedo estar rodeado de familia. Pero si a mí me corren del trabajo, por ejemplo, y no me atrevo a decirle a mi esposa, hay muchos casos así. O sea, aunque esté rodeado de gente, lo estoy viviendo yo solo. Porque me da vergüenza decirlo o me da pena y entonces veo cómo lo estoy viviendo solo, aunque esté rodeado de gente, ¿ok? Entonces, vivirlo en soledad quiere decir que no lo comparto con nadie, que no lo hablo, que no lo proceso, ¿ok? Y hablarlo y compartirlo. Oye, se queda ahí. ¡Puc! Exacto. Se queda ahí. Y ahí empieza este proceso, este desequilibrio que va a provocar lo que te estoy platicando. Algún achaquito. Esa es la primera ley, ¿no? Vivir ese tipo de esos tres componentes me va a sacar de equilibrio y entonces ahí empieza la historia. Ahí empiezan los achaques. Perfecto. Ajá, esa es la primera ley. Ok, entonces solamente agregar que lo que no se expresa, el cuerpo lo guarda y lo va a gritar de alguna manera. Y lo va a intentar sacar como pueda. Sí, exacto. Exacto. Y platícanos sobre la ley número 2. Ok, la ley número 2 nos dice, ya después de que pasó este evento, la ley número 2 lo que ve es, va a fijarse qué es lo que sucede, ¿no? Desde que empieza en todo el proceso, cuando el cuerpo está en alerta, huida y congelamiento, ¿qué es lo que sucede después también cuando el cuerpo tiene una descarga de eso que estaba pasando? O sea, porque todo evento, todo conflicto, pues tiene un tiempo en donde está, digamos, activo. Como el clímax, ¿no? Después, cuando hay una solución, cuando hay una descarga, cuando ya... Entonces viene otra etapa en donde aparecen otros síntomas. Que es como decimos coloquialmente cuando el cuerpo suelta, ¿no? Exacto. Cuando afloja. Ya y pues es el típico caso, ¿no? De que le pasa, por ejemplo, yo me acuerdo a mí cuando me iba a casar, ¿no? Que estabas preparando, que estabas pues súper, ¿no? Que no se te vaya a atorar nada, ¿no? Preparando todo. Antes no había wedding planners. Exacto. Y entonces uno tenía un estrés fuerte, ¿no? Y a veces hasta tenías un pleito con tu novio o con tu papá o tu mamá y era como, por eso nos llamaban bridezillas, ¿no? Así. Sí. Y luego cuando ya pasa la boda, pasa todo el jolgorio, no sé qué, ya relajas, ¿no? Ese día te vas de viaje en luna de miel y ahí te enfermas. Sí. O sea, es impresionante cuántas novias les pasa los primeros días de su luna de miel. Porque el cuerpo suelta. Exacto. Entonces, cuando ya pasó la crisis o viene la otra parte, hay otros síntomas. Entonces, la segunda ley estudia claramente, depende cuánto tiempo dura este evento, el conflicto. Si fue algo que duró mucho tiempo o fue algo muy esporádico. Y luego pasa cuando ya pasó y cuando el cuerpo descarga esa energía. Y entonces hay diferentes cosas que pasan. Entonces depende qué órgano o qué tejido fue el afectado. También depende cuánto tiempo va a durar y depende qué va a pasar. A veces va a haber inflamación. A veces se va a necesitar mucho descanso, ¿no? El cuerpo va a responder como necesite para apoyarse. O sea, y también la segunda ley nos habla mucho de que el cuerpo sabe. Que el cuerpo es sabio. Que el cuerpo sabe lo que necesita en cada momento para sobrevivir. Eso es lo que es impresionante. O sea, sabe que para sobrevivir necesitó estar en modo de supervivencia de una u otra forma. Pero sabe también que para sobrevivir después de eso tiene que reparar. Y en ese estado de reparación pasan muchas cosas. Mucha relajación. Descanso, relajación, inflamación también a veces. Y entonces, ¿cómo nosotros si entendemos esa segunda ley, vamos a poder también decir, esto que me está pasando no es nada malo, es que estoy sanando. O sea, mi cuerpo sabe y se está reparando. O sea, es muy impresionante cuando entendemos desde otro lado los síntomas. Y entonces darle apoyo al cuerpo para que se pueda reparar. Ok, entonces bueno, la segunda ley habla de eso, de las fases por las que atraviesa el evento, cómo se desenvuelve y qué pasa dentro de nosotros, y qué es lo que se necesita para atravesar. En ese espacio de relajación, ¿no? Para atravesar victoriosamente, digamos, ese evento, ¿no? Y no interrumpir. Sí, o sea, como típico de que tienes que descansar y te vas al gimnasio 5 horas, ¿no? Porque no como no voy al escuchar. gimnasio. Que dices, bueno, si tu cuerpo te está tirando, yo de repente pues me digo, tírate. O sea, no es que seas un flojo, por decir otra palabra. O sea, simplemente es, de repente tu cuerpo no tienes ganas, no por fregar o no porque seas un inconstante, porque no vas a cumplir tu meta de ir al gimnasio todos los días. De repente el cuerpo requiere. Y luego cuando no escuchamos esas señalitas de descansa, de toma agua, de relájate, ¿no? Mi pie esguinzado se inflamó y no está queriendo que yo lo apoye ahorita, entonces lo dejo, ¿no? Sí, exacto. Que atraviese ese momento que es protección. Claro. Pero bueno, nosotros queremos apurar, acelerar y entonces hacemos rápido todo porque para sacarlo de ahí, ¿no? Exacto. Entonces bueno,
La sí, segunda cómo ley habla de respaldar, eso. o sea, cómo más bien escuchar al cuerpo y ir con el cuerpo y junto con el cuerpo en vez de ir en contra, ¿no? Resistiendo toda la información que te da el cuerpo. Exacto. Perfecto. Bueno, y algo muy importante es como entender que mi cuerpo me habla y que es mi aliado y que es muy sabio. ¿Ok? El cuerpo sabe. Que es tu body. Ajá, exacto. My body is my body. My body is my body. O sea, ya hicimos rimas sin esfuerzo. Exacto. Súper, me encanta. Oye, y platícanos, Vero, cuando algo es recurrente, ¿no? Porque de repente es como que vas y ya como que hay veces que sales, pero es que como que vas y otra vez. Como que estos loops que trabajas en algo y luego vuelves a recaer y luego estás como ahí atoradito. Ok, sí, porque como te decía, ¿no? Un evento es como este ciclo, ¿no? Que tiene como su fase donde está activo, luego se resuelve y luego ya podemos seguir nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con algo que es crónico, que se repite? Que O es también, latosito. pues esto como decimos, las alergias, ¿no? Bueno, pues es que resulta que hay cosas que a veces no se resuelven o que no logramos entender el mensaje y entonces el cuerpo me lo sigue poniendo o lo sigue activando cada vez que, porque el día que yo logro entender de dónde viene algo, lo estoy resolviendo y deja de suceder. Pero cuando yo no entiendo, cada vez que pasa algo que me recuerda esa situación, que me recuerda ese momento difícil, no sé qué, entonces se vuelve a activar el ciclo y se vuelve un círculo vicioso. Regresa. Entonces, por eso lo importante de procesar y de hablar y de como entender qué me quiere decir mi cuerpo para que ya no lo tenga que repetir. Es como que me está haciendo alerta roja, alerta, ¿no? Las alergias es lo mismo. En las alergias pasa algo que bueno, no se los puedo explicar a fondo aquí, pero se llama como rieles. Esos rieles es como volver a recorrer un mismo camino cada vez que hay un estímulo que me recuerda el trauma. Claro. Y entonces mi cuerpo empieza a responder porque cree que está enfrentando el mismo peligro que enfrentó en el primer momento. Exacto, sí. Entonces, memoria, ¿no? Para desactivar eso hay que como ir desmenuzando dónde empezó esto, qué pasó, cada cuándo me pasa y no, desde dónde. Entonces, cuando yo puedo entender, se desactiva. Pero pues cuando hay algo que lleva muchos años pasando, pues no es siempre tan sencillo, pero sí, claro que se puede. Tienes que entrarle más profundo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, con mi reflujo constante, ¿no? De repente yo lo tuve mucho como a los 18, 19 años, ¿no? En algo que estaba viendo ahí, de repente, ¡pruc! Así, nada, y luego otra vez a mis 50. ¿Ya sabes? Pues es algo que se está conectando con algo que te pasó. Con algo que pasó allá, que me estoy viendo ahorita que está con mis hijos, tiene que ver también con la parte hormonal, porque es como justo un inicio, ¿no? Ciclo menstrual y luego ahorita el final. Es como que ahí dije, hay mucha información y bueno. ¿Quieres luego lo platicamos? Y hay que entrarle hasta el fondo. ¿Qué significa para ti este cambio hormonal? ¿Qué significa para ti este momento de vida? ¿Qué significa para ti que te esté volviendo a dar en este momento? ¿No? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Y qué pasaba ya? Sí, y es empezar a entender todo y es con una precisión que es muy maravilloso porque es, ahora sí ya entiendo y puedo como que decirle a mi cuerpo, no estás en peligro, ya no va a pasar, ¿no? Es exacto. Y como que no desesperarte, porque luego de repente es, híjole, ¿y por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Ok, porque hay más información a la que requieres accesar. Entonces de repente, en vez de desesperarse, confíen en que todo es cambiable, todo se puede cambiar, todo tiene solución, pero es que hay que entrarle más profundo. Y ahorita es como yo lo he estado viendo, como que resuelve una cosa y sale y sigue saliendo otra cosa y hay que entrarle pues ahora sí que hasta la cocina para realmente es que hay que aprender a estar conmigo y escucharme, ¿no? Exacto. Y ahora platícanos de la número 3, la ley biológica la número 3, amigos. La número 3 habla de qué pasa más microscópicamente en los órganos y en los tejidos, ¿ok? Debido a X o Y evento. Porque además es justo lo que te estoy diciendo, o sea, un mismo evento a mí me puede impactar de una manera y a otra persona el mismo evento de otra, ¿no? Por ejemplo, hace poco conocí el caso de alguien que lo asaltaron, estaba con su esposa, y para la esposa fue, ya aquí nos vamos a morir. O sea, ya los asaltaron, los dejaron sin nada, les vaciaron las cuentas, o sea, les hicieron gran daño financiero económico, desde el punto de vista de él. O sea, para él era, ¿cómo voy a pagar la colegiatura, la renta? ¿Cómo voy a pagar? No, si me quitaron todo lo que tengo, de aquí a que me vuelven a pagar en la compañía. O sea, es como un caos financiero. Sí, total. Y para él era, no voy a poder proveer lo que mi familia necesita. A él jamás le cruzó por aquí, nos vamos a morir. Ella sintió que se moría, que les iban a dar un balazo y que ahí, o sea, ella solo estaba pensando, nos vamos a morir. Entonces, el mismo evento, pero con diferentes reacciones, ¿no? Entonces, cada evento y cada emoción que se genera en el cuerpo, y es que esto no
lo comenté antes, pero el doctor Hammer descubrió que además en el cerebro, en diferentes lugares del cerebro, hay un impacto con cada evento, ¿no? Y depende de dónde se impactó el cerebro, es la respuesta que va a haber en qué órgano. ¿En qué órgano? O sea, él veía por eso te dije, en las imágenes. En los scans del cerebro, ¿no? Estos, que había un halo que le llamó foco de Hammer. Entonces, todos los que tienen cáncer en el hígado tienen un halo en una parte determinada del cerebro, y los de pulmón en otra. Y entonces, esos dos esposos, si les hubieran hecho un estudio, el impacto de él iba a estar en un lugar y el impacto de ella iba a estar en otro lugar. Entonces, a ella había que cuidarle ciertos síntomas y cierta enfermedad después, y a él otra diferente. ¿Por qué? Las emociones y el impacto fue en dos lugares distintos y fue de manera distinta. Porque sus pensamientos se fueron a lugares distintos. Exacto. Entonces, cada pensamiento genera diferentes reacciones en el cuerpo también. Sí somos lo que pensamos. Lo que pensamos, lo que decimos. Lo que nos pasa, como lo percibimos. Es cómo lo procesamos. Cómo... Eso es lo importante, cómo percibimos el evento, ¿ok? Entonces, en el cuerpo, depende cómo lo percibimos y depende qué parte del cerebro fue impactada. Claro. Ese lugar del cerebro es el que manda al órgano a que suceda cierta X o Y cosa. ¿Qué quiere decir X o Y? Es que haya, por ejemplo, desgaste del tejido. O sea, por ejemplo, desgaste del tejido es cuando hay una úlcera. Desgaste del tejido es cuando hay osteoporosis. El tejido se va, ¿no? Sí. Eso los tendones. Hay desgaste de tejido o hay multiplicación celular, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay tejidos donde el evento causa que haya una multiplicación celular que está tratando de proteger o de limpiar o de... algo. Y entonces, tumores, esa multiplicación celular, exacto, son los tumores y eventualmente lo que llamamos cáncer. Exacto. ¿No? Pero que visto desde este enfoque de Hammer, es mi cuerpo que está haciendo algo para reparar un daño que hubo, un impacto. Exacto. Y que si yo confiara en mi cuerpo sabría qué hacer con eso. Claro. Con un tumor, ¿eh? Es que eso es lo que es muy impresionante y muy fuerte de escuchar. Oye, yo lo creo perfectamente, porque yo lo que pienso, todo lo que pasa con tu cuerpo tú lo vas creando, obviamente consciente o inconscientemente, pero si tú lo creaste, o sea, si nos compra, que creo que si te compras la teoría de que okay, si yo lo creé, pues yo lo puedo descrear, yo lo puedo cambiar. Si yo no lo creé en base a mis pensamientos, a mis puntos de vista, a mi historia, si yo no lo hice, ¿cómo lo puedo cambiar? Es como usted mete una bomba que tú no armaste, ¿cómo la vas a desarmar? Si tú la armaste, la puedes armar. Ok. Entonces, a mí me da mucha paz el saber que si yo lo creé, yo lo puedo cambiar, ¿no? Exacto. Y es maravilloso porque desde lo que tú haces, desde tu trinchera, pues esto a ti te viene maravilloso porque entonces vas a entender qué pensamientos hay que cambiarle, o sea, no qué decretos, o sea, todo lo que la persona está pensando, cómo le está afectando, cómo cambiarlo, ¿no? Que tú eres una experta en eso, está maravilloso. Pero bueno, esta ley habla de cómo microscópicamente qué pasa en el tejido. Algo vas creando inconscientemente. Y entender por qué está reaccionando así, ¿ok? Siempre que lo ves desde ahí, entiendes y dices, wow, es que mi cuerpo se estaba preparando para defenderse de algo y por eso generó esto, ¿no? O es que mi cuerpo estaba buscando hacer X y Y cosa y por eso hubo este desgaste. O sea, es muy impresionante y es súper lógico. O sea, suena muy difícil cuando la primera vez que lo escuchas, pero entre más lo vas entendiendo, es algo súper sencillo y lógico de comprender por qué nuestro cuerpo tiene esa respuesta. Y que siempre es una respuesta de supervivencia y que me está cuidando. Que nunca es por fregar, ¿no? Es mi aliado. O sea, cuando entiendo que mi cuerpo es mi aliado, es como, wow. O sea, yo entonces me quiero aliar a él para apoyarlo y darle lo que necesite para pasar estos momentos. Para cambiarlo. Es increíble. Entonces, la tercera ley habla de qué pasa en los tejidos. Ya, si hay como una degeneración o una multiplicación. Exacto, ¿no? Principalmente. Perfecto, mi Vero. Vamos a ver ahora qué onda con la ley número 4. Ok. Ya vamos en la 4. Ya vimos los tejidos, ¿qué ven en la 4? Ajá, exacto. En la 4 va a hablar sobre lo que es la microbiota, que es este mundo interno, ¿no? Que tú sabes, Pau, que tenemos dentro de nuestro cuerpo del 60 al 90%, porque todavía no se ponen de acuerdo, pero del 60 al 90% de las células que hay en nuestro cuerpo son microorganismos. Microorganismos que son virus, bacterias, hongos, parásitos, bichos. ¿Ok? Nuestra microbiota patógenos. Es inmensa. O sea, somos más bicho que ser humano. ¿Ok?
Entonces imagínate, dentro de nosotros conviven pues todos esos, o sea, billones de bichos. Bichos, exacto. De diferentes lugares, cepas de procedencia, y además cada órgano y cada tejido de nuestro cuerpo tiene su propia microbiota. Claro. ¿Okay? Sí, porque nosotros hablamos mucho y han escuchado seguramente de la flora intestinal y la flora intestinal y la microbiota y la flora intestinal. Ajá. Pero no es nada más en el intestino. No, hay en los pulmones, hay en todas partes. En todo el cuerpo, desde aquí hasta por todos lados. Y están, en la piel. Y en la lo piel. que es increíble es que el bicho está conviviendo adentro de nosotros todo el tiempo mundo. de manera súper armónica, ¿ok? Pero llevamos 150 años creyendo Que hay que matarlos que a el todos. enemigo es el bicho, Exacto. ajá, y que hay que matarlos. O sea, hace 150 años, cuando existía Pasteur y Koch, ellos desarrollaron la teoría del germen. La teoría del germen, pues habla de eso, ¿no? De que los tejidos vienen a ser atacados por las bacterias y los gérmenes y los virus que vienen de afuera, ¿ok? Y son el enemigo. Cuando al mismo tiempo había un científico maravilloso que se llamaba Antoine Béchamp, que él decía, no. Los bichos siempre están, pero lo que hay que estudiar es el terreno. Lo que hay que cuidar es el terreno. El terreno es nuestro cuerpo, ¿ok? Pero en ese entonces, o sea, ahí nace toda esta teoría de que hay que hacer medicamentos para matar a los bichos. Y empieza a nacer y a crecer la industria farmacéutica. Sí. Y el antibioticazo, porque tú tomas el antibiótico y no nada más va a matar así, no sé, E. coli, no va a matar a ese bicho, va a matar y a debilitar a todos los bichos buenos, que es lo que equilibran Exacto. todos los Pero, tejidos, ¿no? Y no solo eso, empezaron como a oprimir, o sea, a hacer a un lado la teoría del terreno, y entonces todo se enfocó en que, imagínate de ahí todo lo que se desprende es, yo no sé cuidar mi cuerpo, a mí nadie me enseña a cuidar mi cuerpo, nadie me enseña a preocuparme por mi cuerpo, hasta ahora ya está sucediendo, pero, y siempre voy a tener que buscar a un médico y un medicamento que me curen. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben, y porque solamente con eso que viene de afuera y que me va a curar, voy a estar bien. Pero entonces eso también desprende otra cosa que es muy impresionante. Pues entonces yo no soy responsable de mí ni de mi salud. Claro, siempre voy a ir a un médico para que me diga qué tengo que hacer y que me cure. Entonces yo soy alguien que puedo ser víctima, ¿no? De pues un mal diagnóstico y también no me cuido. No, y no estoy consciente y presente. Oye, por eso se le llaman pacientes, no sabían, ¿no? El paciente es el que pacientemente espera a que el doctor lo pase de la sala de espera, porque te quedas horas en la sala de espera, ¿no? Y que el doctor te cure, le está haciendo tu poder al médico. Acabas de decir la palabra clave. Estás dando tu poder a alguien más, a algo más, y tú no lo tienes. Exacto. Entonces, las 5 leyes biológicas, lo que yo amo de esto es el empoderamiento que te da, y no tengo que ser doctor, o sea, yo entré a estudiar esto como ama de casa, mamá de 2 hijos, quería saber, ya eso vino después, pero para mí era como quiero entenderme y entender. Claro. Y entonces es el empoderamiento que te da y la tranquilidad, la relajación, la paz que te da saber que tu cuerpo es tu aliado y que no te está queriendo dañar. Claro. Y que tus bichos son maravillosos. Y también son tus aliados. Exacto, ¿no? Y que hay que cuidarlos. Ahora, la quinta ley también lo que ve es que cuando hay un desequilibrio en el cuerpo, cuando hay uno de estos eventos que me desequilibra, también hay un desequilibrio en la microbiota. Y entonces, a veces hay bichos, o sea, hay microorganismos que se empiezan a reproducir más rápidamente, o se rompe el equilibrio de las cantidades, y por cosas que pasan, que sí pasan de afuera, ¿no? Si no me cuido, si como X o Y, si tengo acidez, si no tengo acidez, o sea, eso también tiene mucho que ver, y de cómo este equilibrio que tengo en la microbiota, ¿no? Y cómo debe de estar. También habla de por qué a veces se multiplican, o por qué a veces también se mueren, ¿no? Y entonces eso causa otro tipo de cosas, causa también síntomas. Claro. Entonces, oye, y ahí también lo relevante, aparte de empoderarte, de tomar el poder de tu salud, de tu cuerpo, de incluir a tu cuerpo en tu vida, también lo que se me hace muy relevante es esta parte de conocerte, o sea, de conocer tu cuerpo, conocer cómo funciona, conocer los bichos, la microbiota, la flora intestinal que está en el intestino, y la microbiota que está en todos los tejidos de tu cuerpo. Exacto. Y cómo se equilibra, y el pH, y si el pH ácido o alcalino tiene que ver con el... Yo en biomagnetismo veo mucho eso. Tomo probiótico. Equilibrio del pH, ¿por qué es relevante? Porque entonces, ¿cómo viven los bichos adentro? Si está muy ácido tu cuerpo, se mueren. Entonces, y esa parte también que es nada más conocerte. Ahorita que estamos montando los micrófonos para esta entrevista, que tú me dijiste, leíste el instructivo de los micrófonos, y yo,
No, pero a final de cuentas es eso, es como leer tu instructivo de cómo funciona tu cuerpo para saber cómo funciona y cómo manejarlo y qué hacer y qué no hacer. Ajá. ¿No? Y que nadie más me tiene que venir a decir. Exacto. Yo sé porque yo estoy en contacto conmigo. Claro. Y yo puedo intuir, y yo puedo sentir, yo puedo saber que hay algo que no está como siempre y entonces entender qué me pasó. ¿No? Para que esto esté pasando ahorita en mi cuerpo. Entonces, sí. Estar en gratitud, ¿no? También eso, en gratitud de tu cuerpo, del síntoma, del bicho, de todo. Exacto. Porque todos están ahora sí que conspirando a tu bienestar, ¿no? Nada más te están dando información para que tu vida sea más grandiosa. Entonces, en vez de hacerlos los enemigos, incluirlos como, híjole, como así como tu body, tus amigos que te están respaldando. Y también luego practicaremos al final de esto, ¿no? La parte de evolución. O sea, como cuando tú sanas algo de un episodio en tu vida, cómo eso te va a ir elevando a una vibración más alta, a mayor conciencia, al final de cuentas, ¿no? Listo. Y ahora vamos con la ley biológica número 5. Ok, ya que logramos entender las primeras 4, o sea, y que de veras las digerimos, milamos, pues ya es muy fácil darnos cuenta y o sea, es muy lógico ver que todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene una razón de supervivencia, tiene una razón de que me está cuidando, de que está buscando regresar a un equilibrio, ¿ok? Y, o sea, la quinta ley lo que dice es que lo que pasa, siempre que está pasando algo en mi cuerpo, es porque hubo algo que yo viví, que fue para mí un shock. Puede ser un shock enorme o un mini shock, ¿eh? Una frase de alguien me puede activar algo. Sí. Y que son programas biológicos que de hecho Hammer dijo, no existe la enfermedad, existen programas biológicos de supervivencia, ¿ok? El programa biológico que se activa en mi cuerpo es porque algo pasó, que me tomó desprevenido, que lo viví como algo que me sobrepasó y que lo viví en soledad, ¿ok? Entonces la quinta ley dice eso, que no es la enfermedad, es un programa y que además mi cuerpo me está dando señales de aquí está pasando algo, te está llamando la atención, ¿para qué? ¿Para qué? No para que le des un medicamento. A veces sí nos podemos apoyar con medicamento, pero no, es para que cambie o mi estilo de vida o algo que emocionalmente traigo atorado quizá de años. Y entonces que vaya yo a una terapia a algún lado a hablarlo o que vaya con la persona, ¿no? ¿Con quién estoy verdaderamente enojado? No, pues con mi papá. Y yo se la voy cobrando a medio mundo allá afuera. Entonces, los signos, los síntomas que mi cuerpo me está presentando, manifestando, son llamadas de atención para que yo haga algo, para que cambie algo, para que le dé apoyo de alguna manera, para que cuide el terreno, ¿ok? Ahí es como que entra la parte de la acción. ¿Qué acción vas a tomar? Exacto. Entonces, la quinta ley te dice, no es una enfermedad, es un llamado de tu cuerpo para que hagas algo, es un programa de supervivencia para volver al equilibrio. Y para cambiar. Exacto. Porque le tenemos mucho miedo al cambio, ¿no? Y el cambio es parte de la evolución. ¿No? Y bueno, ahorita que dijiste miedo al cambio, me doy cuenta que en toda esta entrevista no he hablado del miedo. Sí, y de las emociones. El miedo, claro, ¿no? pero el miedo es un factor súper importante. Las emociones ahorita las vemos, pero el miedo es un factor importante porque cuando hablábamos de que algo me saca de equilibrio, gran parte de las veces lo que siento es miedo, ¿no? Volviendo al ejemplo de los animales, cuando sienten que un depredador está cerca. Esta señal de alerta, ¿no? El miedo que le da es lo que hace que luche o se congele o huya, ¿no? Lucha, huida, congelamiento. Y pues eso es algo momentáneo. O sea, el miedo, como terapeutas lo sabemos también, que es una emoción que no nos ayuda, que no sirve. Que más te paraliza. Más que para correr. No, exacto, para momentos de luchar por la vida. Pero a ver, nosotros no estamos en la selva, nosotros no estamos viviendo todo el tiempo, exacto, luchando por la vida con un tigre que me viene persiguiendo. O sea, no. Nosotros, sin embargo, vivimos con mucho miedo a muchas cosas. Y cuando se trata de nuestro cuerpo y de nuestros síntomas y enfermedades, vivimos con mucho miedo porque ya me diagnosticaron esto, porque ya me dijeron que tengo esto. O porque ya escuché que me voy a enfermar de no sé qué. O claro, cuando sé que a fulanito, exacto, sí, yo ya siento que a mí también me va a dar. Vivimos con miedo. Y el miedo es algo que además, si yo ya tenía un síntoma y a mí me dicen, es que usted tiene hipotiroidismo, tiene resistencia a la insulina, se puede, y a mí me da miedo, en ese momento yo activo otros programas y entonces entro en un cuento de nunca acabar que al final es lo que me va a acabar dañando muchísimo. Claro. El miedo como es acelera, lo peor que podemos... Como que acelera, ¿no? Digamos que para mí, algo de las 5 leyes que a mí me hace mucho sentido siempre decirle a la gente es, tanto el miedo como el silencio nos va a enfermar.
Entonces... Es como hay que tener mucha atención con eso. Quería como que qué bueno que me acordé de, pues que el miedo es un factor que activa muchísimos programas que no estarían. Claro. Okay. No, y sobre todo también el miedo es como la emoción, el top 1 del colectivo. Además. Y como estamos todos conectados y el miedo es la emoción primordial del colectivo, pues lo acentúa más. Sí. Y lo vivimos en la pandemia. En la pandemia es lo justo que iba a decir, ¿no? Entonces, la paranoia del COVID, entonces es como ponerte de pechito para que te dé, ¿no? Porque es un colectivo de miedo, de imponerte este pánico, este miedo. El cuerpo empieza a hacer todo este recorrido que hemos platicado desde la ley 1 hasta esta, ¿no? Sí, entonces, pues esto es maravilloso darse cuenta de que 1, no debo sentir miedo, 2, en vez de sentir miedo, entender qué me está pasando y apoyar. ¿Qué hago con esto? Y todo va a pasar. Y si no me engancho en el miedo, no me estoy provocando otras cosas. Claro. ¿Ok? Exacto. Entonces, bueno. Y ahora, Vero, platícanos, ahorita que platicábamos del miedo, ¿qué onda con las demás emociones, no? Okay. ¿Qué tanto afectan las demás emociones en estos síntomas que vamos creando con nuestro cuerpo? Pues mira, ahí es donde se pone padre la cosa para ti, para mí, que somos terapeutas, pero también para cualquier persona. O sea, es como que ya desde hace mucho tiempo es muy común escuchar, ¿no? Que las emociones se somatizan y que, pues, por ejemplo, el enojo está en el hígado o en las vísceras y por eso lo visceral tiene que ver con enojo, o que la tristeza se va a los pulmones y el miedo va a los riñones, que a grandes rasgos en general es cierto, pero lo maravilloso de las 5 leyes es que esto es mucho más específico, es como así de rayo láser decir... A ver, el enojo depende, porque hay muchos tipos de enojo, ¿no, amigos? O sea, piensen, yo me he enojado muchísimo o con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermano, o con la gente, ¿no? O con Dios, ¿no? Si se lleva a alguien, o sea, es ¿con quién estoy enojado? ¿Y en qué momento de mi vida? O sea, el tipo de enojo tiene que ver... ¿En qué nivel? No, y además, no solo es el enojo, es, aparte del enojo, ¿qué pensamiento estoy teniendo con respecto a este enojo? ¿Ok? Entonces, los pensamientos, las conclusiones, las creencias, más el tipo de enojo y hacia quién es el enojo, ¿sí? Que en mí esto repercuta de una manera muy particular, diferente a otra persona que también está enojada por otra cosa. Exacto. Ok, entonces hay que ver qué tipo de emoción, con quién, en qué momento de la vida, qué significa para mí, qué pensamientos estoy teniendo, ¿no? Qué intensidad y qué creencia también tienes, ¿no? O sea, qué creencia tienes de esa emoción. ¿Cuánto tiempo llevo sintiendo esta emoción? Exacto. ¿No? ¿O qué tan seguido la estoy viviendo? ¿O qué si se me repite todo el tiempo? Entonces, muchísimos factores que las 5 leyes biológicas sí contemplan con cada emoción. Entonces, es una maravilla. Claro. Porque podemos ser como mucho muy más específicos. ahora sí que quirúrgicos para decir, ok, está afectado este pulmón, ¿no? Hay lateralidad también. Claro. En algunos órganos, no en todos, ¿no? Pero entonces es como entender, claro, es por esto que pasó, esta emoción tuvo esta repercusión con esta creencia en esta persona. Entonces... Sí, ser muy específico, porque también que la pionera de esto, de lo que yo me acuerdo, es Louise Hay en los 80s, ¿no? De tú puedes sanar tu cuerpo, ¿no? Entonces ya sabes el típico, ¿no? Pues el ojo derecho, o sea, ojos, si tienes algo en los ojos, lo que no puedes ver. Entonces es lado derecho, masculino, lado izquierdo, femenino. Entonces de repente, si un día que está con una amiga hace un tiempo, que tenía una peria en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, conclusión, ¿no? Lado izquierdo son emociones que estás guardando que no quieres ver. Entonces, así como acusación, ¿no? Entonces dije, ok, esa es una conclusión, esa es una posibilidad, pero no es todo. O esa es como la puntita del iceberg. La puntita del iceberg, pero hay mucho más. Ajá, exacto. Porque había un contexto de lo que estaba pasando, sobre todo en ese día en mi vida, que fue un día como de muchas cosas, que es mucho más contexto, no es nada más. Es esto y punto, se acabó. Entonces, entre más específico y más profundo llegas, es más fácil la sanación. Y las emociones también tienen que ver quién las está experimentando, porque, como te decía, volviendo al ejemplo del asalto, ¿no? Él estaba súper enojado y frustrado, impotente. Ella estaba súper asustada. Ella estaba con mucho miedo y estaba muy triste también porque lo veía a él. O sea, entonces, depende qué emoción, quién la está sufriendo, en qué momento de la vida y cómo la está interpretando. Claro. Y cómo está percibiendo que X o Y evento que lo agarró desprevenido, en soledad, cómo lo percibe que le va a repercutir en su vida, ¿no? Claro. O sea, ¿qué va a pasar? Para una mujer, la menopausia puede ser, ¡qué maravilla! ¿No? Ya no va a bajar. Ajá. Para otra mujer, la menopausia es, ya me estoy haciendo vieja. Sí. Entonces, todo depende. Ya se acabó. ¿Qué significa para cada quien, cada evento? ¿No? Claro.
Y ahí tiene que ver mucho con tus sistemas de creencia, ¿no? Exacto. Y ahí también es donde conectamos un poco tus con vivencias. con tus vivencias, tus creencias, tu sistema familiar, lo que tú aprendiste. Porque si tu papá era, no sé, miedoso del dinero, pues este cuate fue miedoso con el dinero. ¿Qué creencias tuviste en tu contexto, en esta vida? ¿Cómo creciste con tu sistema familiar, ancestros? Y ahí se conecta con nuestro tema favorito, que son las constelaciones familiares. Sí, claro. Y bueno, y cómo podemos trabajar, ¿no? Algún síntoma junto con las 5 leyes de Hammer. Ah, bueno, buenísimo. Con constelación. Que me encanta que me preguntes porque sabes que estoy viendo unas cosas increíbles, ¿no? Al respecto. Las constelaciones familiares que hablan del sistema están viendo también al mismo tiempo que a veces un síntoma no es de la persona, es del sistema o está generado por algo que pasó en mi familia, claro, o en mi sistema, o por algo que me está como, o sea, he encontrado que gente dice, es que yo por pertenecer, pues yo también genero el mismo síntoma. O porque soy leal, pues me enfermo de algo junto con mi mamá. O por amor ciego, o porque quiero traer a alguien que está siendo excluido. Entonces, los síntomas también hablan de algo sistémico. Y es maravilloso, porque a veces la gente cuando se empieza a dar cuenta que tiene algo dice, ¿esto es mío o no es mío? No, esto es de mi sistema, esto es de mi familia, esto se está repitiendo. Entonces, ese es un buen momento para ir a acudir a hacer una constelación y ver, quiero constelar qué está pasando, que yo tengo estos síntomas, que siento que no son míos, que cargo algo que no, o sea, que a lo mejor es por lealtad, por amor ciego, por repetir un patrón, y es maravilloso darse cuenta. Yo últimamente he constelado muchos síntomas. Claro. Y cuando pongo al órgano representado por alguien y le doy voz, me impresiona todo muchísimo. lo que tiene que decir el síntoma. Sí, o sea, todo lo que tienes, o sea, y justo ahorita que hablabas de los ojos, tuve una consultante que me pidió que consteláramos su conjuntivitis crónica. Y entonces yo le pedí que pusiera a alguien que representara sus ojos y alguien que representara el síntoma, la conjuntivitis, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento largo, después del trabajo en la constelación, que pues ese es tema de otro día. Luego les platicamos más de las constelaciones. Imagínense qué increíble que esta persona me dice, ya me di cuenta porque me enfermo. Y me dice, mi papá y su familia, hay varios ciegos en la familia. Mi papá casi no veía, sus hermanas tampoco. O sea, hay muchas personas que se fueron quedando ciegas. Y mi hijo nació con muchas dioptrías, o sea, ya de nacimiento. Y yo siempre he sentido culpa. Por no tener nada. Por no estar enferma, porque mis ojos son sanos. Entonces ya vi, o sea, porque claro, los ojos decían, voltea a ver el origen, voltea a ver de dónde viene esto, voltea, y yo no quería voltear. Y claro, yo siento culpa y vergüenza porque no me enfermo. Entonces, mi manera de pertenecer es enfermándome. Es enfermándome. O sea, pero claro, esto fue después de un trabajo de ir viendo qué dicen los ojos, qué dice el síntoma, qué dice el origen. Fue muy impresionante. Claro. Y lo maravilloso en el trabajo de constelaciones familiares es cuando tú el que estás constelando te das cuenta, porque en la última constelación que hicimos como que veíamos que estábamos, bueno, que estaba Vero, yo constelando con un grupo de Vero, como la persona que estaba constelando no se da cuenta, todos nos damos cuenta y la persona no. Y la magia es cuando la persona que está constelando su síntoma, su tema, le cae la conciencia, le cae el 20 y ahí en ese momento, ¡pum!, empieza a cambiar todo. Sí, exacto. Es una sensación mágica. O sea, imagínense qué bonito que su papá, que su hijo y sus ancestros que estaban ciegos, le digan a esa persona, no te tienes que seguir enfermando, tú perteneces. Y puedes soltar esto, que te queremos igual y no nos ayuda en nada que tú te enfermes de los ojos. Exacto. Tú ya perteneces. Claro, y ahí viene el honrar el sistema familiar. Sin duda, para no repetirlo. Entonces, sirve increíble y estamos haciendo mucho trabajo con síntomas y con enfermedades para darles voz, ¿no? Y para que la gente entienda de dónde viene. Y que pueda hacer los cambios necesarios para estar mejor. Claro, porque todos los achaquitos, como hemos platicado, te están dando información. Y la maravilla es que cuando es algo de ancestro, sistema familiar más viejo, en la constelación sale más información para realmente poderlo cambiar, ¿no? Y sanar para siempre. Sí, ¿no? Padrísimo. La verdad es que amo poder unir estos dos conocimientos. Sí. Porque es que siento que nos ayuda, o sea, es increíble, o sea, y de verdad yo le recomiendo que a quien esta plática le esté como tocando algo, le esté vibrando, moviendo algo, por favor busque más información, búsquenos a Pau o a mí para que les contemos más, porque de verdad estudiar esto es algo que te cambia la siempre vida. Hay más, exacto. Yo tengo una embarrada de algunas cosas de esto,
pero antes también estoy ya próximamente a indagarle más porque pero me lo compartió, de estudiar más, de entenderlo más, porque sabemos la parte de Luis Hay del principio, pero la parte de especificidad se me hace brillante y es todo lo que yo me quedé en Luis Hay, todo lo que ha pasado en los últimos 40 años, ¿no? De toda esta parte de investigación. Entonces, gracias, Vero. Ay, no, gracias. Y si nos puedas compartir algo, con lo que te gustaría que la gente se quedara, así como darle así la última pepita de oro, okay, para que esté en sus universos y puedan buscar y conocer y accesar más información. Que yo quisiera que se queden hoy con esto. 1, tu cuerpo no es tu enemigo, es tu amigo. Así como tus bichos son tus amigos. Son tus bodes. También me gustaría que se queden con que todo síntoma o lo que llamamos enfermedad son programas biológicos de supervivencia que mi cuerpo está manifestando, tu cuerpo está manifestando para volver al equilibrio y que nunca hay que tener miedo, al revés, hay que investigar, hay que aprender, hay que entender, hay que escuchar al cuerpo porque nos está pidiendo que lo escuchemos. Y la otra que les quiero decir es súper importante, antes que nada, todo lo que les pase, platíquenlo, compártanlo, no se queden nada guardado, o sea, de verdad, no estamos acostumbrados, pero si todos procesáramos lo que vivimos y pudiéramos compartirlo con alguien que nos escuche, seríamos más sanos. Sacarlo y seríamos mucho más sanos, sí. O sea, de verdad, hablen, platiquen, procesen. Hay muchísimos recursos para poder compartir lo que nos pasa. Escríbanlo, descárguenlo, pésenlo, ¿ok? Empezando por ahí, creo que eso es lo más importante. Claro. Porque eso va a permitir que el cuerpo no tenga que estar viviendo en estado de alerta y de supervivencia. Y no comprarse tanto el miedo del colectivo, que ese se me hace también muy... Sí, esa también es una buena... Muy intenso en todo mundo, porque cualquier cosita, ¿no? Entonces, como que es regresar esto que no es de nosotros y estar como... Entre más presente estamos con lo que está pasando, con nuestras emociones, con los pensamientos, es más fácil darnos cuenta de lo que podemos soltar, cambiar, ¿no? Compartir, conversar, constelar, etc., para poder estar en ese balance. Claro, ¿no? Y pues justo, ¿no? Eso, o sea, ahora sí que volviendo a Luis Hay, tú sí puedes sanar tu cuerpo. Vida, tu vida, tu cuerpo, exacto. Y también es que tu cuerpo sabe y que confíes en él. Que confíes más en ti y en él que en otra cosa. Que en los demás, exacto. Como me lo preguntan, el poder lo tienes tú, el poder lo tienes tú y lo tenemos todos. Y siempre ha estado ahí, nada más de reconocerlo, ¿no? Exacto. A mí lo preguntan, es que me dijeron esto y esto, ¿a quién le hago caso? La respuesta es a ti. ¿A quién le haces caso? Siempre a ti. A ti. Y tu cuerpo siempre te va a respaldar. No está aquí para fregar, está aquí para respaldarte, acompañarte y que te la pases bomba en este planeta con un cuerpo sano y gozoso, sin comprarte el sufrimiento de afuera, ¿no? Entonces, con esta información, la maravilla es poder estar en este plano de existencia, con un cuerpo sano, con esta información, pasando las bombas, no sufrir, ¿no? Y sobre todo, ir llegando a más niveles de conciencia, porque el cuerpo cuando te muestra algo, como en mi caso el reflujo que no ha sanado, es aquí hay más información para ti, para seguir evolucionando. Exacto. Vibrando más alto y sanamente, obviamente, con un cuerpo sano. Ay, gracias. Pues gracias, Vivero. Gracias a todos. Los que van a escuchar esta entrevista, cualquier de sus presentaciones, cualquier tema, pregunta, nos pueden buscar a Vero, a mí en redes para más información de las 5 leyes biológicas, de constelaciones, de trabajo personal, terapéutico, de respaldo. Claro. Y bueno, pues gracias por compartirnos. Estuvo padre. Y me encanta compartirlo. Y nos vemos en la próxima. Gracias.